¿Qué haces aquí? Ayer se te dijo claramente que no estabas invitada. Las palabras cortaron la recepción de la boda como vidrios rotos, haciendo que todas las cabezas se giraran para presenciar mi humillación pública. Yo le sonreí dulcemente a la novia de mi hijo, esa mujer en la que había gastado $43,000 para mantenerla feliz. Ya me voy, dije, pero antes quiero que conozcas a mi invitado especial, un viejo amigo tuyo. Cuando Jessica vio quién estaba parado detrás de mí, su cara se puso tan blanca como su carísimo vestido, antes de desvanecerse y caer desmayada sobre el mármol italiano. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo ves. Seguramente te preguntas cómo una abuela de 67 años terminó organizando el choque más espectacular en la historia de las bodas de Charleston. Bueno, déjame contarte. Todo empezó hace 6 meses, cuando mi hijo Andrew llevó a casa a la mentirosa más hermosa que había conocido en mi vida. Pero me estoy adelantando. Mi nombre es Margaret Thompson, aunque todos me dicen Maggie. Y hasta la semana pasada, yo pensaba que estaba planeando la boda del siglo para mi único y adorado hijo. Vacié el seguro de vida de mi difunto esposo, cambié bonos y hasta pedí un préstamo contra mi casa para darle a Andrew y Jessica la boda de ensueño que ella decía haber soñado desde niña. El lugar, la prestigiosa hacienda Bellamy, con sus extensos jardines y encanto sureño. El vestido, un veraguán de $12,000, que además requirió 3 ajustes. Las flores, 2,000 rosas blancas traídas en avión desde Ecuador. Yo pagué hasta el último pétalo, porque según Jessica con lágrimas en los ojos su familia la había desheredado por casarse con alguien inferior a su estatus social. Mi corazón se partió por aquella pobre muchacha que supuestamente había sacrificado todo por amor. Incluso le ofrecí el collar de perlas de mi abuela, una joya familiar que había pasado por 4 generaciones. Oh, señora Thompson, susurró Jessica, con los ojos brillando, lo que yo creí eran lágrimas de gratitud. Eres como la mamá que nunca tuve, decía ella con esa voz suave que parecía salida de una telenovela. ¡Qué actuación tan convincente! Andrew estaba completamente embobado, y yo entendía por qué. Jessica era deslumbrante, con esa belleza natural que no requiere esfuerzo. Algunas mujeres nacen con esa melena dorada y esos ojos tiernos que hacen que hasta los hombres adultos olviden su propio nombre. Trabajaba como enfermera pediátrica, hacía voluntariado en refugios de animales y hablaba de querer tener hijos con tanta sinceridad que yo misma me sorprendía soñando con futuros nietos. Pero algo dentro de mí no me dejaba tranquila, una vocecita de duda que no lograba callar. Tal vez era que sus historias nunca coincidían del todo, o que había crecido en tantos lugares distintos que ni siquiera podía mantener sus recuerdos de infancia en orden. O quizá era la manera en que siempre pagaba todo en efectivo, justificándose con que era anticuada para usar tarjetas de crédito. Aún así, Andrew estaba más feliz de lo que lo había visto desde que su padre murió hacía 3 años, y eso me bastaba, hasta la noche en que descubrí la verdad que lo cambiaría todo. La revelación llegó por accidente, como suelen llegar las verdades más devastadoras. Yo había ido al departamento de Andrew a dejar unos recuerditos para la boda, cuando escuché a Jessica hablando por teléfono en la recámara, con una voz baja y apresurada. Algo en su tono me hizo quedarme inmóvil en el pasillo, en lugar de anunciar mi llegada como hubiera hecho cualquier persona normal. Marcus, te dije que no me llamarás a este número, susurraba con furia. No, la boda sigue en pie. Sí, tendré acceso a sus cuentas en cuanto estemos casados. ¿Cómo que quieres una tajada más grande? Quedamos en el 30%. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Me pegué contra la pared, agradeciendo que los viejos pisos de madera de Andrew dejaran escapar cada palabra condenatoria. Mira, la señora ya nos dio más de 40,000, y seguro nos dará más dinero para el enganche de la casa después de la boda. Este objetivo vale por lo menos 200,000, quizá más. No, él no sospecha nada. Está completamente enganchado. ¿Objetivo? ¿Mi hijo era un objetivo? Eso fue suficiente. Retrocedí en silencio hacia la puerta principal, con las manos temblándome tanto que casi se me cayó la caja con los recuerditos de la boda. Logré salir sin hacer ruido, pero ya en mi coche tuve que orillarme 3 calles más adelante porque no podía dejar de hiperventilar. De pronto todo encajaba de la peor manera. Los pagos en efectivo,
las historias que nunca coincidían, la forma en que había aislado a Andrew de sus amigos con comentarios sutiles de que no entendían su relación. Incluso lo había convencido de ponerla en su cuenta de cheques por conveniencia y de aumentar su póliza de seguro de vida, porque estaban construyendo un futuro juntos. Me quedé en el coche una hora, llorando lágrimas de rabia y sintiéndome la tonta más grande del mundo. Pero algo dentro de mí cambió. Algo duro, decidido, que no había sentido desde que luché por la vida de mi esposo durante su cáncer. Si Jessica Miller pensaba que podía destruir a mi hijo y robarnos el dinero, había escogido a la familia equivocada con la que meterse. Pero necesitaba pruebas. Evidencia real, innegable, que abriera los ojos de Andrew y dejara a Jessica al descubierto por lo que en verdad era. Manejé directo a casa e hice algo que jamás pensé hacer en mi vida. Busqué en Google investigadores privados Charleston SC. A la mañana siguiente me reuní con Patricia Hayes en un pequeño café del centro. Patricia había sido detective de la policía y, tras jubilarse, se dedicó a lo privado, especializándose en casos de fraude. Era quizá 10 años menor que yo, pero tenía ese carácter firme y directo que de inmediato me transmitió confianza. Señora Thompson, me dijo después de que le conté todo. Lo que describe suena como una estafa romántica clásica, con un giro matrimonial. Esta gente son profesionales. Estudian a sus víctimas, aprenden que quieren escuchar y se convierten exactamente en esa persona. Deslicé un cheque por la mesa. ¿Cuánto tiempo le tomará? Patricia sonrió con seriedad. Para alguien tan imprudente como ella, que hasta usa su propia voz en el teléfono, no mucho. 2 semanas después, Patricia me llamó con resultados que superaban mis peores temores. Margaret, será mejor que se siente para esto, me dijo, con voz sombría al otro lado de la línea. Jessica Miller no existe. La mujer con la que su hijo planea casarse en realidad se llama Sarah Collins, y tiene un historial bastante pesado. Yo estaba en la cocina preparando té cuando entró la llamada, y tuve que aferrarme al mostrador para no derrumbarme. Dímelo todo. Sarah Collins, 29 años, originaria de Tampa. Ha sido arrestada 3 veces en los últimos 5 años por fraude, aunque solo la han condenado una vez. Trabaja con cómplices, casi siempre hombres, que la ayudan a investigar a sus víctimas y, a veces, se hacen pasar por familiares para dar credibilidad a sus historias. La tetera chillaba, pero yo no podía moverme para apagarla. El hombre del teléfono, Marcus. Marcus Rivera, su cómplice más frecuente. Tuvieron una relación romántica hasta hace unos 2 años, cuando ella aparentemente lo estafó con $15,000 y desapareció. Desde entonces, él ha estado tratando de encontrarla. Por fin conseguí apagar la estufa, mis manos actuando en automático mientras mi mente daba vueltas. ¿Cómo encontraste todo esto? El milagro del software de reconocimiento facial y un poco de trabajo de detective a la antigua. Sarah ha estado usando la identidad de Jessica Miller desde hace 8 meses, con todo y número de seguro social falso e historial laboral inventado. Lo del trabajo como enfermera pediátrica es parte del montaje. De vez en cuando se ofrece como voluntaria en una clínica gratuita, lo suficiente para que la historia suene creíble si alguien la verifica. Me dejé caer en la silla de la cocina. Patricia, necesito que encuentres a ese Marcus Rivera. Hubo una pausa. Margaret, ¿en qué está pensando? Pienso que un hombre que lleva 2 años casando a Sarah podría estar muy interesado en asistir a su boda. La voz de Patricia llevaba una nota de admiración. ¿Quiere llevarlo a la ceremonia? Quiero darle a Jessica exactamente lo que se merece, respondí con más firmeza de la que sentía. ¿Puedes encontrarlo? Ya lo hice. Vive en Atlanta ahora, trabaja en construcción. Puedo pasarle su información de contacto en menos de 1 hora. Después de colgar, me quedé en silencio en la cocina por un buen rato. Una parte de mí quería correr directo con Andrew y soltarle todo lo. Pero yo conocía a mi hijo. Era terco como su padre, y Sarah llevaba meses trabajando en él. Seguramente ya lo había convencido de que cualquier crítica hacia ella era pura envidia o un intento de controlarlo. No, necesitaba algo mucho más contundente, algo que le expusiera de tal forma que no hubiera espacio para negaciones ni manipulaciones. La boda era en 10 días, y yo iba a asegurarme de que fuera inolvidable.
Esa misma tarde llamé a Marcus Rivera. Marcus Rivera al habla su voz sonaba cautelosa, profesional. Lo había agarrado en su hora de comida, en una obra en Atlanta. Señor Rivera, mi nombre es Margaret Thompson. Creo que conoce a la prometida de mi hijo, aunque usted la conoció como Sarah Collins, no como Jessica Miller. El silencio fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Dónde está?, soltó al fin. Está a punto de casarse con mi hijo en Charleston, en 9 días. Ya nos robó más de $40,000, y apenas va empezando. Mantuve mi voz firme, casi de negocios. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Hubo otra pausa. Señora, no sé qué clase de juego trae, pero ella le dijo a su socio Marcus que este objetivo valía al menos $200,000. Planea meterse a las cuentas de mi hijo después de la boda y probablemente desaparecer en menos de 6 meses. ¿Le suena? Escuché cómo aspiraba aire de golpe. ¿Usted la oyó hablar con Marcus? Sí. Esa soy yo. Teníamos un acuerdo de negocios, hasta que ella me fregó. Entonces entiende mi posición. Señora Thompson, ¿qué es exactamente lo que propone? Llevaba horas dándole vueltas en la cabeza, acomodando el plan como una pieza de rompecabezas hasta que encajara perfecto. Se va a casar en una iglesia, con 300 invitados. Muy público. Muy prestigioso. ¿Y si su pasado entraba por esas puertas de la iglesia justo en medio de su gran momento de triunfo? ¿Quiere que arruine la boda?, preguntó Marcus, con un tono en el que casi se notaba admiración. Quiero que la desenmascare, frente a todos a los que les ha mentido. Frente a mi hijo, que merece saber la verdad antes de que ella le destruya la vida. Marcus guardó silencio varios minutos. Cuando volvió a hablar, su voz era distinta, más dura. Ella me robó $15,000 y desapareció en plena noche. Me dejó con la cuenta del hotel y el carro rentado. Llevo 2 años buscándola. Entonces esta es tu oportunidad. ¿Y qué gana usted con esto? Digo, además de salvar a su hijo. Sonreí, aunque él no podía verlo. Justicia, señor Rivera. Justicia simple y llana. Hablamos otros 20 minutos, puliendo los detalles. Marcus manejaría hacia Charleston la mañana de la boda y esperaría mi señal. Yo ya había sido desinvitada. Sarah había convencido a Andrew de que su madre solo quería sabotear su felicidad, pero yo conocía formas de entrar a la hacienda Bellamy sin pasar por la puerta principal. Al colgar, me di cuenta de que me sentía más ligera que en semanas. La furia impotente había desaparecido, sustituida por algo mucho más satisfactorio: propósito. Los días siguientes pasaron como un torbellino de preparativos. Cancelé mi cita de peinado y la última compostura de mi vestido. Si me habían quitado la invitación a la boda de mi propio hijo, ciertamente no iba a preocuparme por verme perfecta para la ocasión. En lugar de eso, me concentré en otros detalles, como asegurarme de que la boda tuviera unas complicaciones bastante costosas. 3 días antes del evento, hice una serie de llamadas que habrían hecho sentir orgulloso a cualquier tiburón corporativo. La primera llamada fue a la coordinadora de eventos de la hacienda Bellamy. Señora Sullivan, le habla Margaret Thompson, madre del novio para la boda Thompson Miller este sábado. Oh, señora Thompson, qué gusto escucharla. Espero que esté emocionada por el gran día. Si tan solo supiera. En realidad, le llamo porque hubo un cambio en el arreglo de pagos. La familia de la novia ha decidido cubrir el saldo final después de todo. Hice una pausa, dejando que mi voz sonara con ese tono de satisfacción abuelita que tanto apreciaban los organizadores de eventos. Es tan bonito cuando las familias se unen, ¿no cree? Absolutamente encantador. ¿Entonces espero el pago directamente de ellos? Así es. Ellos se encargarán de todo de aquí en adelante. De hecho, le recomiendo no procesar ningún pago de mi cuenta hasta que escuche directamente de la familia Miller. Le di el número falso que Patricia había confirmado que Sarah usaba con los proveedores de la boda. Son muy particulares con el manejo de sus finanzas, añadí. La segunda llamada fue a la florería, la tercera al catering, la cuarta al fotógrafo. Cada conversación fue parecida,
la familia de la novia se haría cargo de los pagos finales, felices de reconciliarse con su hija y ansiosos por aportar en un día tan especial. Por supuesto, la familia Miller no existía, y Sara jamás se enteraría de que los proveedores trataban de localizarla en un número que nunca contestaba. Para la mañana del sábado, la hacienda Bellamy estaría enfrentando un problema muy costoso sin solución inmediata. Pero mi obra maestra fue la llamada que hice a Andrew. Mamá, sonaba cansado, estresado. De verdad no puedo hablar ahora. Jessica está molesta porque no fuiste a la cena de ensayo. Y Andrew, cariño, entiendo perfectamente los sentimientos de Jessica. Mi voz estaba impregnada de esa dulzura maternal que durante 42 años había calmado sus rodillas raspadas y sus corazones rotos. De hecho, he estado pensando y creo que tal vez fui un poco mandona con lo de los planes de la boda. Silencio. Luego un susurro incrédulo. ¿De verdad? Sí, mi amor, esta es realmente la boda de Jessica, y si ella siente que mi presencia le causa estrés, entonces por supuesto debo respetar eso. Hice una pausa calculada. Te amo demasiado como para hacer algo que pueda arruinar tu felicidad. Mamá, su voz se quebró apenas. ¿Estás segura? Tal vez Jessica cambie de opinión si hablas con ella. Ay, cariño, no creo que sea necesario. ¿Sabes qué? Voy a darme una escapada este fin de semana. Quizá maneje hasta Savannah, vea unas antigüedades, así les doy espacio a los dos para disfrutar de su gran día sin ningún drama familiar. El alivio en su voz fue tan evidente que me dolió escucharlo. Eso es muy considerado de tu parte, mamá. Yo solo quiero que seas feliz, mi amor. Eso es lo único que siempre he querido. Al colgar, me quedé un buen rato mirando la pantalla del teléfono. La conversación había sido necesaria, pero dolió más de lo que esperaba. Andrew realmente creía que yo era el problema, que mis advertencias sobre Jessica nacían de egoísmo o de celos y no de instinto maternal. Bueno, para la mañana del domingo, lo entendería todo. El viernes por la tarde, fue Sara quien me llamó directamente. Casi no contesté, pero la curiosidad pudo más. Señora Thompson, soy Jessica. Su voz sonaba empalagosa, con apenas un toque de vulnerabilidad. Quería darle las gracias por ser tan comprensiva con lo de mañana. Sé que puede parecer un poco duro, pero... Para nada, querida, lo entiendo perfectamente, interrumpí, igualando su tono a la perfección. Una novia debe sentirse completamente cómoda en su gran día. Qué amable de su parte. Andrew me dijo que va a ir a Savannah el fin de semana. Pescando información. Clásico. Así es. Una pequeña escapada de la madre del novio mientras ustedes se van de luna de miel. Bueno, espero que la pase muy bien. Y, señora Thompson, después de que Andrew y yo estemos instalados, quizá podríamos almorzar juntas. De verdad me gustaría que fuéramos amigas. La desfachatez era increíble. Suena encantador, Jessica. Estoy segura de que tendremos mucho de qué hablar. Al colgar, me serví una generosa copa de vino y brindé con mi propio reflejo en la ventana de la cocina. Por las amistades de familia, Margaret, dije en voz alta. Que reciban exactamente lo que se merecen. El sábado amaneció gris y lluvioso. De ese clima que los fotógrafos de bodas llaman romántico y las novias consideran desastroso. Me desperté a las 5 de la mañana, demasiado emocionada para dormir, y pasé la mañana preparándome para lo que sería, o la jugada más brillante, o el desastre más grande de mi vida. A las 9 en punto, Marcus Rivera me llamó desde una gasolinera, a 20 minutos de Charleston. Ya estoy aquí, señora Thompson. ¿Estás segura de esto? Me miré en el espejo del pasillo, vestida con un sencillo vestido negro y las perlas de mi abuela. Las mismas que Jessica había admirado tanto. Nunca he estado tan segura de nada en mi vida. ¿Y si tu hijo no te perdona? Era la pregunta que había evitado durante días. Entonces lo habré salvado de una mujer que lo habría destruido, tanto en lo financiero como en lo emocional. A veces el amor significa ser la villana en la historia de alguien, hasta que esté listo para ver la verdad. Caray, es más dura de lo que parece. Casi sonreí. Señor Rivera, cría a un hijo,
Enterré a un esposo y he sobrevivido 67 años en el sur. Créame, soy más fuerte de lo que aparento. La boda estaba programada para las 2 de la tarde, con la recepción inmediatamente después en el gran salón de baile de la hacienda. Tenía todo perfectamente calculado. Marcus llegaría al lugar a la 1:30 y esperaría en su auto hasta que yo le mandara un mensaje. Yo entraría por el acceso del jardín, un camino que conocía bien gracias a mis múltiples visitas previas, y me colocaría en un punto desde donde pudiera observar cómo se desarrollaba la ceremonia. A las 11 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero la florista, luego el del catering, después la coordinadora del evento. Todos desesperados, todos tratando de localizar a alguien de la supuesta familia Miller por los saldos pendientes que debían liquidarse de inmediato. Dejé que cada llamada se fuera directo al buzón de voz. Al mediodía, fue Andrew quien me llamó. Mamá, está pasando algo raro. Todos los proveedores de la boda están llamando a Jessica por los pagos, pero ella dice que nunca les dijo que su familia se haría cargo de nada. ¿Sabes qué está ocurriendo? Ay, cielos, sí que suena confuso. ¿Y qué dice Jessica? Está bastante molesta. Ella cree que alguien está tratando de sabotear la boda. Hubo un silencio. Mamá, tú no lo harías, ¿verdad? Andrew Thompson, ¿acaso estás insinuando que tu propia madre sabotearía tu boda? Le respondí con el toque justo de dolor en la voz. Después de todo lo que he hecho para ayudar a que este día sea perfecto. No, perdóname. Es solo que Jessica está muy estresada y, cuando la gente está estresada, a veces buscan a alguien a quien culpar. No te preocupes, cariño, terminé con suavidad. Seguro es solo un malentendido con los proveedores. Estas cosas pasan. Lo importante es que hoy te casas con la mujer que amas. Si tan solo supiera cuán cierta estaba a punto de volverse esa frase. Al colgar, revisé mi reloj. La 1 en punto, hora de ponerme en posición para el espectáculo de mi vida. Tomé mi bolso, respiré hondo y me dirigí a mi auto. El trayecto hacia la hacienda Bellamy tomó 15 minutos, atravesando el distrito histórico de Charleston. Los robles centenarios estaban cubiertos de musgo español que colgaba como velos nupciales. Y, a pesar de todo, sentí una punzada de tristeza al pensar que ese lugar tan hermoso quedaría marcado para siempre por el engaño en vez de la celebración. Pero Sarah Collins había tomado sus decisiones, y ahora estaba a punto de enfrentar las consecuencias. Estacioné a 2 cuadras y caminé hasta la entrada trasera de la hacienda, la que estaba junto a la cocina del catering y que había localizado durante mis visitas previas al lugar. El personal estaba demasiado ocupado lidiando con las crisis de pagos como para notar a una mujer más vestida de negro cargando flores. Para las 2:15, ya me encontraba oculta detrás de una columna de mármol al fondo de la capilla, observando el rostro de mi hijo brillar de felicidad mientras esperaba a su novia. En 15 minutos, esa felicidad se haría pedazos, y yo sería la responsable. Pero a veces, me recordé mientras comenzaba a sonar la marcha nupcial, el amor exige tener la fuerza suficiente para romper un corazón con tal de salvar una vida. Las puertas de la capilla se abrieron y Sarah Collins, interpretando por última vez el papel de Jessica Miller, inició su caminar hacia el altar con su vestido de $12,000 y las perlas de mi abuela. Saqué mi teléfono y envié un solo mensaje de texto a Marcus Rivera, ahora. Marcus irrumpió por las puertas de la capilla como un ángel vengador en un traje arrugado. Todas las cabezas se giraron mientras avanzaba por el pasillo con la seguridad de un hombre que había cazado a su presa durante 2 años. El ramo de rosas blancas de Sarah cayó sobre el mármol con un sonido seco, como vidrio quebrándose. Sarah Collins llamó Marcus, su voz resonando en el silencio atónito. ¿De verdad creíste que podías esconderte para siempre? El caos que siguió fue todo lo que había imaginado y más. Andrew se colocó instintivamente frente a su novia, con la confusión escrita en el rostro. Señor, creo que se equivoca de persona. Esta es Jessica Miller. Marcus soltó una risa hueca, sin una pizca de humor. ¿Jessica Miller? ¿Así se hace llamar ahora?, preguntó mientras sacaba de su saco una carpeta manila. Su verdadero nombre es Sarah Collins, y es una estafadora profesional. Lo sé porque fui su socio, hasta que me robó $15,000, soltó Marcus con voz firme.
Eso no es cierto, la voz de Sara sonó chillona, desesperada. Andrew, no conozco a este hombre. Está claramente desequilibrado. Pero yo podía ver cómo su actuación empezaba a resquebrajarse. Le temblaban las manos, y esa voz empalagosa que siempre usaba ahora tenía un filo cortante que antes no estaba ahí. La máscara por fin se desmoronaba. Marcus abrió la carpeta y levantó varias fotografías. Aquí está Sara en el Ritz-Carlton de Miami, estafando a turistas ancianos con tarjetas de crédito. Aquí en Birmingham, haciéndose pasar por paciente de cáncer para robar de las colectas de la iglesia. Su tono se volvía más helado con cada revelación. Y esta es mi favorita. Sara saliendo de nuestra habitación de hotel en Memphis con mi cartera, mi reloj y el anillo de compromiso que fui bastante idiota para comprarle. El rostro de Andrew se puso pálido. Jessica, ¿de qué está hablando? Miente, la voz de Sara se quebró. Andrew, tú me conoces. Nos vamos a casar. Te amo. Amor. Marcus soltó una carcajada áspera. Señora, usted no sabría reconocer el amor ni aunque le mordiera el trasero mentiroso. ¿Quieres saber lo que de verdad piensa de tu querido Andrew? Sacó su teléfono y lo levantó. Tengo grabaciones de cuando trabajábamos juntos. ¿Quieres escuchar cómo lo llamaba? Su patético niño de mamá, su víctima fácil. Un murmullo recorrió la capilla, un zumbido bajo de sorpresa y confusión que se esparcía de banca en banca. Yo observaba desde detrás de mi columna cómo el mundo de mi hijo se desmoronaba en tiempo real. Y a pesar de todo, me dolía el corazón por él. Pero Sara aún no había terminado de pelear. Aunque algo de eso fuera cierto, dijo, forzando su voz de nuevo hacia esa dulzura ensayada. La gente puede cambiar. Yo ya no soy esa persona, insistió Sara, con lágrimas perfectamente calculadas. Andrew cree en las segundas oportunidades. ¿Verdad, cariño? Era una jugada maestra, apelar a la decencia natural de Andrew y obligarlo a elegir entre su fe en la redención humana o aceptar que la mujer que amaba era una completa farsa. Pero, por desgracia para Sara, yo me había asegurado de darle a Marcus una bala más. ¿Segundas oportunidades? Marcus sonrió con frialdad. Cuéntale a Andrew sobre el otro Mark, Sara. El que estás trabajando ahora mismo. Andrew giró a mirar a su prometida, y yo vi con claridad el instante exacto en que la duda se le metió en los ojos. ¿De qué está hablando? ¿Jessica? No tengo idea, respondió ella demasiado rápido, demasiado a la defensiva. Marcus sacó su teléfono y lo revisó. Déjame refrescarte la memoria. Hace 3 semanas me llamaste pidiéndome consejos sobre, cito, una vieja solitaria que ya te dio $40,000. ¿Te suena? El silencio después de esa revelación fue ensordecedor. Todas las miradas en la capilla se clavaron en Sara, esperando su reacción. Yo observé el rostro de mi hijo transformarse poco a poco, mientras la comprensión caía sobre él, y tuve que aferrarme con fuerza a la columna de mármol para no delatar mi presencia. La voz de Sara le falló. Intentó de nuevo. Eso está sacado de contexto. Contexto, la voz de Andrew era apenas un susurro. ¿Llamaste a mi madre una vieja solitaria? Andrew, no lo dije en ese sentido, balbuceó ella, desesperada. Este hombre está tratando de... Sara intentó defenderse. ¿Tratando de qué? De decir la verdad, la voz de Andrew sonó más firme, la confusión cediendo paso al enojo. Mi mamá nos ha dado todo. Vació sus ahorros para pagar nuestra boda. Hipotecó su casa para que tú tuvieras la ceremonia de tus sueños. Los invitados ya no murmuraban, ahora escuchaban atentos cada palabra. Alcancé a notar a varias personas grabando con sus teléfonos, incluyendo al compañero de cuarto de Andrew en la universidad, que parecía estar transmitiendo en vivo todo el desastre. Marcus no había terminado. ¿Quieres saber lo mejor de todo?, dijo con frialdad. Ella planeaba vaciar tus cuentas bancarias y desaparecer en menos de 6 meses. Es su rutina, el tiempo suficiente para establecer un reclamo legal sobre los bienes matrimoniales, pero no tanto como para encariñarse. Basta, suplicó Sara, pero ya había perdido toda compostura. Lágrimas corrían por su rostro, si eran reales o parte del espectáculo, no se podía saber.
Andrew dio un paso atrás, su cara una mezcla de asco y traición. ¿Es cierto? ¿Algo de todo esto? Sara miró alrededor desesperada, como un animal acorralado buscando salida. Las puertas de la capilla estaban bloqueadas por los curiosos que se habían acercado a escuchar mejor. El altar no ofrecía refugio alguno. Finalmente, su mirada se cruzó con la mía a través de la multitud. En ese instante, vi cómo la chispa del reconocimiento iluminaba su rostro. Supo exactamente quién había orquestado ese momento. Por primera vez desde que había entrado en nuestras vidas, Sarah Collins se enfrentaba a alguien más inteligente, más implacable y muchísimo más motivado que ella. Tú, susurró, señalándome directamente. Fuiste tú. Todas las miradas siguieron la dirección de su dedo, y de pronto me convertí en el centro de atención de una manera que jamás había planeado. Tanto por querer permanecer oculta hasta el gran final. Los ojos de Andrew se abrieron con sorpresa al verme. Mamá, ¿qué haces aquí? Dijiste que ibas a Savannah. Salí de detrás de la columna, enderezándome las perlas con toda la dignidad que pude reunir. Mentí, cariño. Algo que aprendí de ver a las expertas. ¿Tú orquestaste esto? La voz de Andrew estaba cargada de horror y, al mismo tiempo, de una pizca de admiración. Yo lo desenmascaré, lo corregí. Hay una diferencia. Sara había recuperado la voz, y con ella, su talento para manipular. Estás celosa, Andrew. Tu madre no soporta que me hayas elegido a mí sobre ella. Contrató a este hombre para destruir nuestra boda porque quiere controlar tu vida para siempre. Un intento desesperado, pero astuto, jugar con todos los estereotipos de las suegras. Por un instante, vi la duda asomarse otra vez en los ojos de Andrew. 29 años de manipulación practicada por Sara contra 67 años de mi amor y sacrificio. ¿A cuál de los dos elegiría creer? Fue entonces cuando Marcus sacó su carta más fuerte. La señora Thompson no me contrató, señorita, soltó con frialdad. Yo me ofrecí, dijo Marcus, levantando de nuevo su teléfono. ¿Quieres escuchar la grabación que hice de nuestra conversación hace 3 semanas? Esa donde te ríes de lo fácil que es manipular a mujeres solitarias y a sus hijos devotos. La calidad del audio no era perfecta, pero la voz de Sara se escuchaba con absoluta claridad. La vieja está tan desesperada por tener nietos que se cree cualquier cosa. Y el hijo, un completo niñazo de su mamá. Lo único que tengo que hacer es llorar por mi pasado trágico y me firma otro cheque. El rostro de Andrew se puso blanco, luego rojo, y después adquirió un tono gris enfermizo que me dieron ganas de correr a sostenerlo. Pero ese momento ya no se trataba de protegerlo, sino de que finalmente viera la verdad. ¿Quieres escuchar la mejor parte? La voz de Sara siguió sonando desde el teléfono. Me dio el collar de perlas de su abuela. Dice que es una reliquia familiar. Seguro lo empeño después de la luna de miel. Instintivamente, los ojos de Andrew fueron al cuello de Sara, donde brillaban las perlas de mi abuela contra su piel pálida. Eran las mismas que habían usado 4 generaciones de mujeres Thompson, pasadas de madre a nuera como símbolo de aceptación y amor. Las manos de Sara volaron a su cuello, cubriendo el collar como si pudiera ocultar la prueba. Andrew, puedo explicarlo. Explicar que, su voz era un susurro mortal. ¿Cómo te has estado burlando de mi madre a sus espaldas mientras gastabas su dinero? ¿Cómo me llamaste un niñazo de mamá mientras fingías amarme? ¿Cómo planeabas dejarnos en la ruina y desaparecer? La pelea se le escapó a Sara de golpe. Sus hombros se desplomaron y, por primera vez desde que la conocí, dejó de parecer esa joven inocente que interpretaba. Ahora se veía de la edad que realmente tenía. Al principio era un trabajo, murmuró con voz quebrada. Solo otro blanco. Pero luego, no sé. Pensé que tal vez podía hacerlo real, aunque fuera mintiendo en todo. La voz de Andrew se quebró. Tu nombre, tu trabajo, tu familia, toda tu historia de vida, ¿qué se suponía que iba a ser real entre nosotros? Sara miró una vez más alrededor de la capilla, las decenas de rostros que la observaban con una mezcla de shock, asco y fascinación, los arreglos florales elaborados, el fotógrafo que seguía tomando imágenes. El camarógrafo que grababa cada segundo de su humillación pública. Necesito irme, susurró.
Sí, respondió Andrew con frialdad. Necesitas irte. Pero Sarah Collins aún no había terminado. Mientras recogía su vestido para caminar hacia la salida, volteó hacia mí con una mirada de odio puro. ¿Crees que ganaste, verdad? Felicidades, señora Thompson. Recuperaste a tu precioso hijo. Pero ¿sabes qué? Después de esto, él jamás volverá a confiar en otra mujer. Lo arruinaste para el amor para siempre. Así podrá seguir siendo la mujer más importante en su vida. Las palabras dieron en el blanco. Sentí una punzada de duda, preguntándome si en mi búsqueda de justicia había cruzado la línea hacia algo más oscuro y egoísta. Pero Andrew me sorprendió. No, dijo con firmeza. Ella no me arruinó. Tú lo hiciste. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Mi mamá intentaba protegerme. Tú solo querías destruirme. El rostro de Sarah se retorció de furia. Se van a arrepentir. Los dos. Tengo amigos, conexiones. Esto no termina aquí. Marcus dio un paso al frente, con una expresión divertida. De hecho, sí termina aquí. Verás, mientras dabas tu sócito, al FBI le interesó bastante nuestra conversación sobre tu estafa actual. En especial tu número de seguro social falso y tu historial laboral fraudulento. El rostro de Sarah se puso pálido. No te atreverías. Ya lo hice, cariño. Deberían llegar en cualquier momento para escoltarte afuera. Revisó su reloj. De hecho, me sorprende que aún no estén aquí. Como si hubieran sido invocados por sus palabras, dos hombres con trajes oscuros aparecieron en la entrada de la capilla. Caminaban con la seguridad y firmeza de los agentes federales, y con ellos se desvaneció la última esperanza de Sarah de tener una salida digna. Sarah Collins, anunció el agente más alto mientras mostraba su placa. FBI. Está arrestada por fraude, robo de identidad y violación de regulaciones bancarias federales. Lo que siguió fue una escena que jamás imaginé presenciar en la boda de mi hijo. Agentes federales leyendo los derechos Miranda en una capilla adornada con rosas blancas y velo de novia. Invitados tropezándose con sus celulares para grabar un pedazo de historia. Y una novia con un vestido de $12,000 siendo escoltada con las manos esposadas. Sarah no se fue en silencio. Mientras los agentes la llevaban por el pasillo, volteaba una y otra vez para gritarnos a Andrew y a mí. Que esto es acoso. No he hecho nada malo. Van a escuchar de mis abogados. Pero sus reclamos cayeron en oídos sordos. Media capilla estaba grabando su arresto y la otra mitad ya estaba mandando mensajes con la noticia a familiares y amigos que se habían perdido el espectáculo. Para esa misma noche, el video estaría en todas las redes sociales con hashtags como ¡boda interrumpida y ¡novia estafadora! Cuando los agentes se marcharon con Sarah, un silencio extraño se apoderó de la capilla. 200 o 300 invitados seguían sentados en las bancas, sin saber si irse, quedarse, felicitar o dar el pésame. El ministro permanecía en el altar con cara de no haber visto jamás algo parecido en el seminario. Andrew seguía de pie frente al altar, aún con su smoking puesto, mirando fijamente las puertas por donde acababan de llevarse arrestada a su prometida. Quise correr hacia él, pero algo me detuvo. Ese era su momento para procesarlo, para llorar, para decidir qué vendría después. Finalmente, se giró hacia la congregación. Bueno, dijo, su voz resonando en la silenciosa capilla. Esto sí que es incómodo. Unas cuantas risitas nerviosas recorrieron el lugar. Quiero agradecerles a todos por venir hoy. Sé que no es la manera en que esperaban pasar su sábado por la tarde. Hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello. La boda está obviamente cancelada, pero la recepción ya está pagada, así que si alguien quiere quedarse a cenar y aprovechar el bar abierto, son bienvenidos. Dios sabe que yo sí necesito un trago. Esta vez, las carcajadas fueron más sinceras. La gente comenzó a levantarse, a estirarse, a platicar en grupitos mientras el impacto se disipaba y la realidad de la situación caía sobre todos. Andrew finalmente buscó mi mirada. Nuestros ojos se encontraron en medio del caos y en los suyos vi una mezcla de gratitud, vergüenza y quizá hasta un poco de admiración. Caminó hacia mí por el pasillo, y la multitud se abrió a su paso como el mar rojo.
Al llegar frente a mí, se detuvo y se quedó quieto unos segundos, estudiando mi rostro. Mamá dijo al fin. Necesitamos hablar. Asentí. Sí, lo necesitamos. Pero antes. Se llevó la mano al cuello y con cuidado desabrochó el collar de perlas de mi abuela, entregándomelo. Esto te pertenece a ti. Tomé las perlas con manos temblorosas, reconociendo de inmediato su peso familiar. En realidad, le pertenecen a la mujer con la que mi hijo se case algún día. Cuando encuentre a alguien que sea digna de ellas. Los ojos de Andrew se llenaron de lágrimas. Perdóname, mamá. Por no haberte creído. Por elegirla a ella antes que a ti. Por ser un tonto. No fuiste un tonto, hijo, respondí con ternura. Estabas enamorado. O al menos estabas enamorado de la persona que creías que era, le dije mientras le acomodaba la corbata, un gesto que había repetido desde que era niño y usaba corbatitas de clip. El amor nos vuelve vulnerables a todos. Lo importante es que estás a salvo. ¿Desde cuándo lo supiste?, preguntó. Empecé a sospechar hace como un mes. Tuve pruebas hace 2 semanas. Lo miré directo a los ojos. Contraté a un investigador privado. Y Marcus, bueno, él se ofreció como voluntario para la misión de venganza en cuanto le conté dónde podía encontrarla. Sonreí apenas. Ya ves, no hay furia peor que la de un estafador traicionado. Andrew soltó una risa a pesar de todo. Has estado ocupada, ¿verdad? Digamos que han sido unas semanas muy educativas, respondí mientras tomaba su brazo. Ahora dime, ¿qué te parece si vamos a enfrentar la música en tu no recepción? La gente va a tener preguntas. Mientras caminábamos juntos por el pasillo, alcancé a escuchar fragmentos de conversación entre los invitados que se retiraban. La mayoría eran expresiones de asombro y sorpresa, pero también noté una preocupación sincera por Andrew y, aunque fuera a regañadientes, un respeto hacia lo que ya llamaban mi trabajo de detective. La señora Henderson, nuestra vecina, me tomó del brazo al pasar. Margaret Thompson, qué lista eres. Yo nunca confié en esa muchacha. Demasiado bonita, demasiado dulce. Las mujeres de verdad tenemos filo. La recepción, que nunca fue una recepción, terminó siendo la fiesta más honesta a la que había asistido en mi vida. Sin la pretensión de un festejo de boda, la gente se relajó de una manera en que rara vez lo hace en los eventos formales. El bar abrió antes de lo previsto. La banda no tocó clásicos de boda, sino blues, y las conversaciones fluyeron con esa autenticidad que solo llega después de un trauma compartido. Andrew se desenvolvió con más gracia de la que me hubiera atrevido a esperar. Recorrió el salón como todo un político, agradeciendo a la gente por haber asistido, disculpándose por el drama y aceptando las condolencias con buen humor. Lo observaba desde el otro extremo del salón y sentía un orgullo que no tenía nada que ver con sus logros profesionales ni con sus elecciones sentimentales. Era mi hijo mostrando verdadero carácter bajo presión. Marcus Rivera me encontró junto a la mesa de postres, justo cuando yo me debatía sobre si era apropiado comer pastel de boda cuando en realidad no había habido boda. Señora Thompson, dijo, extendiendo su mano. Quería darle las gracias por darme la oportunidad de enfrentar a Sara después de tanto tiempo. Le estreché la mano. Soy yo quien debe agradecerte. Nunca habría podido desenmascararla sin tu ayuda. Lo que hiciste requirió valor. No muchas madres habrían llegado tan lejos. Cualquier madre habría hecho lo mismo por proteger a su hijo. Marcus sonrió. No, señora. La mayoría solo hubiera intentado convencer a su hijo, y fracasado. Usted jugó ajedrez mientras los demás apenas jugábamos damas. Después de que se fue, me encontré sola con mis pensamientos por primera vez en todo el día. La adrenalina empezaba a desvanecerse, dando paso al cansancio, y a algo que quizás era tristeza. Sí, había salvado a Andrew de un matrimonio desastroso y de una posible ruina financiera, pero también había destruido su fe en el amor, al menos por un tiempo. ¿Realmente había hecho lo correcto? Mamá Andrew apareció a mi lado con 2 copas de champaña. Pareces estar teniendo dudas. Acepté la copa con alivio. Solo me preguntaba si no habría habido una manera más suave de manejar todo esto.
¿Te refieres a sentarme y explicarme que mi prometida era una estafadora? Porque los dos sabemos lo bien que habría recibido esa noticia. Tenía razón. Habrías pensado que estaba celosa y controladora. Me habrías acusado de exactamente lo que Sara dijo, de querer mantenerte dependiente de mí para siempre. Andrew dio un sorbo a su champaña. ¿Sabes qué fue lo que me hizo cambiar de opinión? No fue la llegada de Marcus, ni siquiera la grabación. Fue ver la cara de Sara cuando se dio cuenta de que la había superado. Por un instante, su máscara se cayó por completo y vi quién era en realidad bajo toda esa dulzura. ¿Y qué fue lo que viste?, pregunté. Fría calculadora, y un respeto genuino por una rival digna. Dijo, volteando a verme. Ella te subestimó por completo. Pensó que solo eras una mujer mayor y solitaria que haría cualquier cosa por mantener feliz a su hijo. No tenía idea de que estaba intentando engañar a alguien más lista que ella. No estoy tan segura de lo de más lista. Tal vez solo más motivada. Mamá, orquestaste la exposición de una estafadora profesional usando a su propio cómplice y al FBI. Eso no fue solo instinto maternal, eso fue estrategia. Permanecimos en silencio cómodo por un momento, observando a nuestros amigos y familiares disfrutar de la fiesta que había surgido de las cenizas del desastre. La banda ahora tocaba jazz y varias parejas habían comenzado a bailar. Tengo una confesión, dijo Andrew finalmente. ¿Cuál? Parte de mí siente alivio, no por la humillación pública o el arresto, sino, hizo una pausa, buscando las palabras. Siempre sentí que algo estaba mal con Jessica. Nunca pude identificar exactamente qué, pero a veces, cuando la sorprendía desprevenida, me miraba como si intentara recordar quién se suponía que debía ser. ¿Por qué no dijiste nada? Porque pensé que era solo estrés de la boda. Y porque, suspiró, tenía 32 años y nunca me había enamorado antes. Pensé que si cuestionaba demasiado las cosas, podrían desaparecer. Mi corazón dolía por él. Oh, cariño. Lo sé. Lo sé. Patético, ¿verdad? El niño consentido que se enamora de la primera chica bonita que le presta atención. No dije con firmeza. Humano. Eres humano. Y los humanos quieren ser amados. No hay nada de patético en eso. Incluso cuando toman decisiones terribles sobre en quién confiar, especialmente entonces. Tomé su mano. Andrew, lo que Sara te hizo, eso no fue tu culpa. Es una mentirosa profesional que te estudió, aprendió lo que querías oír y se convirtió exactamente en esa persona. No fuiste ingenuo. Fuiste un objetivo. Andrew apretó mi mano. Gracias, mamá, por todo. Por ver a través de ella, por protegerme y por hacerlo de una manera que me obligó a enfrentar la verdad. De nada. Pero la próxima vez que te enamores, tal vez preséntame antes en el proceso. Él se rió. La próxima vez que me enamore, haré una verificación completa de antecedentes primero. Eso quizás sea un poco extremo. Después de hoy, no lo creo, dijo con una sonrisa. Además, he aprendido algo muy importante sobre las mujeres en mi vida. ¿Qué es? Nunca subestimes a una mujer, Thompson. Somos mucho más peligrosas de lo que parecemos. Sonreí, sintiéndome más ligera de lo que había estado en meses. Tu abuela habría estado orgullosa. Le habría encantado verte actuar. Andrew levantó su copa. Por la justicia. Servida bien fría, con un toque de humillación pública. Le levanté mi copa para chocar con la suya. Por la familia y por saber cuándo luchar por las personas que amas. Al chocar las copas, me di cuenta de que, a pesar de todas las mentiras, la traición, el espectáculo público estaba exactamente donde pertenecía. Junto a mi hijo, que estaba seguro y libre, y finalmente volviendo a ver con claridad. A veces, las mejores bodas son las que nunca ocurren. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y siéntanse libres de compartir su historia en los comentarios. Tu voz importa.